ahora vamos a presentar a nuestro siguiente invitado y es un lujo tener aquí a un ministro de la Corte Suprema de Justicia con nosotros, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El doctor Gustavo Santander Dans, pero no es de danza, sino es de dance, es con S, ¿verdad? D-A-N-S, que es un apellido de La Coruña, allá de España, sería, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor, por estar acá. Buenos días, Bruno, buenos días a la audiencia. No, gusto compartir contigo este espacio. Muy amable. Realmente, sí, es de la dance, es de La Coruña, español. Mi abuelo es español, mi mamá es descendiente, por lo tanto, también tenemos la nacionalidad española, ¿verdad? Claro, nacionalidad española. Bueno, y hace 2 años, más o menos, ya que es el ministro de la Corte Suprema de Justicia, uno de los ministros, uno de los 9, Gustavo Santander Dans, pero pasó por todos los estamentos, porque él hace más de 30 años que fue juez durante 30 años, juez de paz también. Sí, yo fui designado ministro en el año 1994 como juez de paz de la ciudad de Areguá. Estuve 8 años como juez de paz. Luego, por concurso, ascendí a juez de primera instancia. En ese entonces se llamaba juez de primera instancia de liquidación y sentencia de la capital, que consistía en liquidar los procesos viejos el Código Procesal anterior, y también al mismo tiempo hacer los juicios orales como juez de sentencia. Y bueno, estuve 14 años y meses como juez de primera instancia de sentencia. Hice no sé cuántos juicios orales a lo largo de esos 15 años. Y luego, en el año 2016, fui nombrado miembro de la Cámara de Apelación Primera Sala de la Capital. Hasta el año 2023, abril del 2023, en que fui designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, que hubo al parecer un puntaje previo, que como que competiste con otros colegas tuyos. Sí. Y actualmente los concursos son por por mérito. Sí, pero en ese momento en que te designaron ministro de la Corte, creo que obtuviste el mejor puntaje, puntaje más alto, me parece. Recuerdo eso. Sí. En el concurso bueno, yo estuve previamente en otra terna de ministro de Corte en el año 2020. En el año 2022, a diciembre, estuve en la terna para fiscal general del Estado. Y luego en marzo en la terna para ministro de la Corte Suprema. Pero en todos los casos son exámenes que se realizan, más las audiencias públicas, más las calificaciones, los puntajes. Y en todos estos procesos siempre estuve entre los 5 primeros por lo menos. Y cuando ministro de Corte sí ya era en primer lugar. Sí, por supuesto, en primer lugar. ¿Y cómo es ser miembro de un cuerpo colegiado, digamos, como es estar allá arriba? Porque la Corte Suprema de Justicia es algo intocable, algo no se puede llegar así nomás, por lo menos esa es la impresión que tenemos todos los mortales que estamos acá en este territorio. Es como un feudo allá arriba. ¿Qué se siente estando ahí? Bueno, ¿se siente poder estando ahí? No, lo que se siente es la obligación de hacer bien las cosas. Sí. O sea, yo creo que más que sentir poder, sentir la obligación de hacer bien las cosas, de colaborar para que en el Paraguay haya justicia. Es cierto, es el reclamo de toda la ciudadanía sobre el sistema de justicia que tenemos. Y bueno, yo siento más obligación de hacer bien las cosas que sentir poder. Uno es cierto, uno convive con 9 ministros, o sea, con 8 más yo, ¿verdad? 9 ministros. Sí, 9, sí. Y eso significa saber hablar, dialogar, convivir,
no ser solamente creer que uno pueda llevar todo por delante como ministro, ¿verdad? Entonces es importante. Hay otros que creen que todo llevan por delante. Hay otros con esta corte, con la conformación, no, absolutamente no. Realmente nos respetamos mutuamente todos, colaboramos todos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Falta mucho, reconocemos que falta mucho todavía para mejorar el sistema de justicia, porque la percepción de la ciudadanía evidentemente es que, siente todavía que falta mejorar la administración de justicia en el Paraguay, y eso todos somos conscientes, los ministros de Corte. El presidente es Benítez Riera. El doctor Luis María Benítez Riera, que entrega esta presidencia en febrero. Yo soy vicepresidente primero, el doctor Alberto Martínez Simón, vicepresidente segundo, que tenemos que entregar el Consejo de Administración el 1 de febrero, el 5 de febrero más. ¿Y el doctor Diesel vuelve como presidente de la Corte? Lo más probable. Todavía no se habló así a fondo, pero sí César se está Diesel. hablando. César Diesel, sí. Va a volver. Bueno, muchas cosas hizo acá el doctor Gustavo Santander Dans a lo largo de todos estos años. Tiene 60 años y más de 30 años de carrera. Más de 30 años de carrera en la Administración de Justicia en el Paraguay. Pero hay que, precisar un poco, aclarar, cierto, usted dice, para la Corte es casi inalcanzable para los mortales. Sí, bueno. Pero en realidad yo estoy tratando de humanizar más la cosa. Otra dinámica a la Corte. Bajar un poco al nivel de los ciudadanos. Yo el año pasado en mi informe mencioné que recibía 1.700 personas. ¿Verdad? 1.700 personas entre abogados y personas justiciables. ¿En qué tiempo? Y en todo esto de enero a diciembre del año 2024. En un año. En un año, sí. 1.700 personas, mucha cantidad de gente. Sí, en el 2023 estaba a los 1.200 más o menos. Pero era de el denominador común de esa gente que va y el reclamo de justicia, claro, pide audiencia, reclamo de justicia, tienes acciones que plantear ante la Sala Constitucional y hay que darle respuesta. Yo aprendí mucho y siempre digo que para mí fue la escuela el juzgado de paz. Porque el juzgado de paz es donde uno es la primera puerta para el ciudadano de llegar a una administración de justicia en donde va y reclama, diferencia con sus vecinos, pelea con su pareja. Y hay que pacificar la cosa. Hay que pacificar las cosas. Y inclusive en ese entonces, en el año 1994, nosotros éramos juez de instrucción penal. Significa que cuando viene la denuncia de la policía, llega al juzgado, nosotros instruíamos sumario, decretábamos la detención de las personas, luego remitíamos a los jueces de primera instancia. Pero más allá de eso, la mayoría de los casos eran violencia doméstica, en ese entonces ya. Imaginen ahora que esto aumentó, ¿verdad? O sea, no disminuyó desde el año 1994, o sea, hace más de 30 años, la misma circunstancia. Había muchos problemas de pareja. Muchos litigios. Muchos litigios entre cónyuge o pareja. Y también entre vecinos por pelea de tierras. Y eso va en aumento. Sí. Bueno, el ministro Gustavo Santander Dans, con el que estamos hablando, es presidente de la Sala Constitucional. Actualmente presidente de la Sala Constitucional. Firmó cerca de 9.000 resoluciones. Sí, exactamente. El año pasado, en el 2024, y se perfila como el más productivo. Todo el mundo dice eso, el más productivo ahí entre los 9.000, que no se ofendan los otros. Y eso puede crear discordia. El ministro Gustavo Santander Dans es el más productivo. Pero, ¿qué anhela la gente que va ahí? Quiere que se le atienda. ¿Y de qué manera uno le atiende al conciudadano, al ciudadano, a la gente que va hasta ese estrado, digamos, ese lugar? Porque no va a ser fácil llegar hasta usted y hasta los otros ministros tampoco, ¿verdad? No ha de ser fácil. Entonces piden justicia. ¿Y qué es lo que nos otorga hasta ahora, según ustedes, dentro del análisis que periódicamente
lo han de hacer el Poder Judicial. ¿Qué se pide del Poder Judicial? O sea, ¿qué anhela la ciudadanía del Poder Judicial? Uno de los déficits, creo que del Poder Judicial actualmente, y siempre fue a lo largo de los años que yo conozco, el tema de la mora. O sea, claro. Falta celeridad en los procesos. O sea, falta que se resuelva en el menor tiempo posible los litigios, ¿verdad? Y bueno, eso se está combatiendo también desde la Corte con controles que hacemos periódicamente, en que los jueces, juezas, magistrados en general tienen que dar informar a la Corte Suprema de Justicia la cantidad de expedientes que tiene y la cantidad de resoluciones que ha dictado en 4 meses. O sea, cada 4 meses se le está pidiendo informes y luego se hace un control de si es verdad lo que están informando, en el sentido de que se les remite a auditores que previo a un sorteo aleatorio se designa un juzgado, se va el auditor y verifica si es cierto o no esos informes. Y si no se corresponde con la verdad, se hace una investigación preliminar primero y luego un sumario administrativo al magistrado, a las magistradas o a la actuaria que hayan informado falsamente. Bueno, pero acá el doctor Santander Danz, el ministro de la Corte, fue elegido por unanimidad justamente para este menester de justicia, el ser ministro de la Corte Suprema, por el Senado, de una terna que incluyó a Gustavo Ocampos y a María Teresa González en su momento, y por unanimidad ahí en el Senado fue el que respaldó la nominación del doctor Santander como ministro de la Corte. ¿Dónde hay más problemas en nuestro territorio? Nosotros creo que tenemos 18, ¿cómo que se llama? 17 departamentos. Sí. ¿Dónde hay más problemas en la geografía nacional? Y en donde hay más población, que es el departamento central y capital, departamento central, donde se concentra la mayor cantidad de la gente, o sea, la mayor cantidad de población que tenemos. Central tiene más o menos 2.500.000 de habitantes, capital 500.000 y algo de habitantes, y luego Alto Paraná, ¿verdad? Y bueno, es donde hay mayor concentración de población también hay más conflictividad, pero hoy en día en donde más hay conflictos que resolver judicialmente es central, ¿verdad? Por la cantidad de población que tiene. Bueno, y están esas sanciones a jueces, se ha hablado también de sanciones a abogados. ¿Por qué no se aplican, por ejemplo, doctor Santander Danz, medidas similares a jueces involucrados en prevaricato y en corrupción, por ejemplo? Se aplica realmente. El año pasado se le suspendió, creo que más de 5 o 6 jueces por haber liberado a gente indiciada de cometer delitos graves. Otros a los jueces de paz, el problema de la famosa llamada mafia de los pagarés. Sí, el famoso, ese negocio que... El negocio de muchos... Empezó a aflorar de vuelta. Aflorar, bueno, se le suspendió a muchos jueces y también a muchos jueces. La Corte suspendió, pero muchos también fueron liberados después por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. O sea, no... El tema del combate a la corrupción de magistrados no solo corresponde a la Corte Suprema de Justicia, más al jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque el jurado de enjuiciamiento es el que debe juzgar, en todo caso, remover a los magistrados que tengan hayan desempeñado mal sus funciones. Y esa es la terapia intensiva de todo nuestro sistema, está ahí. Y tenemos, el jurado siempre fue el problema para el sistema de justicia a lo largo de estos 30 más años de transición democrática. O sea, que ahí se maneja todo. Hay siempre quejas del jurado, ¿verdad? Yo nunca tuve causa como juez en el jurado de enjuiciamiento de magistrados,
pero como fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay por 4 años, me tocó de cerca hablar con los magistrados en general y también con los miembros del jurado de enjuiciamiento. Y la queja que recibí en ese entonces siempre fue del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Y la fiscalía, por ejemplo, ¿la fiscalía trabaja paralelamente con ustedes o totalmente independiente es la fiscalía general? Digo, la cabeza, ahí, en este caso el doctor Emiliano Rolón, que está ahí a la cabeza. ¿Ese órgano trabaja independientemente a lo que ustedes...? Ellos son... es un órgano autónomo, sí, independiente del Poder Judicial. Sí, autónomo, sí. Y trabaja de acuerdo a su política, ¿verdad? Que fija el fiscal general del Estado. Pero sí, a veces se coordinan acciones conjuntas con el Poder Judicial en el sentido de hacer capacitaciones, inclusive también... Pero la gran paradoja en el sistema constitucional es que los fiscales no son designados por el fiscal general del Estado, sino designados por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces también hay un problema para el fiscal general del Estado para el control de sus fiscales, ¿verdad? Por ese sistema que tenemos. Claro, o sea que la Corte designa a los fiscales de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura. Pero los fiscales son... y removidos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados también. Pero no queda a cargo del fiscal designar a sus fiscales. ¿Y la fiscalía entonces qué? ¿Tiene que aguantárselo? Y tiene que remar con los que tiene. Con los que tiene. Sí, realmente esa es la realidad. ¿Y cómo sería lo óptimo, digamos, si se pudiera barajar de vuelta, tirar las cartas de vuelta y barajarlas? ¿Cómo se podría reorquestar esto? O sea, la fiscalía tendría que tener su propia nominación, digamos. Y no hay un remedio, una solución para eso, cómo tiene que ser, ¿verdad? Solo que yo creo que lo mejor, yo siempre digo, el único sistema que funciona es el sistema del control. Cuando uno controla, sí puede funcionar el sistema. Sí, por eso. Pero si no controla, es imposible que funcione con cualquier mecanismo que se tenga. Por eso creo que la mejor herramienta es el control que puedan tener el fiscal general, en todo caso de los fiscales, y el Poder Judicial de los magistrados en general. Yo creo que solamente con control podemos solucionar muchos inconvenientes que tenemos. Y esas impugnaciones judiciales, por ejemplo... doctor Santander Dans, ¿hay preocupación sobre la limitación a las impugnaciones judiciales? ¿Es cierto que los abogados solo pueden impugnar decisiones viciadas 3 veces antes de ser sancionados? No, ¿cómo se llama? La Corte Suprema de Justicia tiene una acordada, ¿verdad? En que sirve como un régimen disciplinario para la actuación de los abogados. Entonces, lo que se hace es no se impide al abogado ejercer la profesión. Puede ejercer porque es un ejercicio libre. Lo que se controla es el uso abusivo del derecho. Cuando se plantean incidentes, recusaciones e incidentes, con el solo fin de impedir el progreso de los procesos judiciales, porque la defensa no es ilimitada, o sea, todo tiene su límite y los abogados y los magistrados en general tienen que actuar de acuerdo a la ley procesal, no por el derecho a la defensa puede hacer cualquier presentación, ¿verdad? Entonces lo que se hace es controlar procesalmente la actuación también de los fiscales y defensores públicos y defensores privados, que es la función que tiene el magistrado, para que pueda el proceso judicial pueda seguir sin limitación alguna, ¿verdad? Bueno, pero está también la fiscalización de los propios fiscales. ¿Por qué no se realiza un análisis administrativo a fiscales que no cumplen adecuadamente su función? Esa es una de las primeras preguntas acá para tocando este tópico. ¿Y nos estaría cumpliendo el principio de igualdad ante la ley, por ejemplo? No, sí, se controla también la actuación de los fiscales, o los jueces tienen la obligación de
controlar la actuación de los fiscales y también los defensores. No solamente de los defensores, sino también de los fiscales. Muchas veces, por ejemplo, los fiscales no se presentan a la audiencia, y entonces el juez remite esa incomparecencia a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no se presentan? Y a veces tiene tiene otras audiencias que se interponen entre una y otra, entonces, o a veces por cuestiones que tienen que justificar después, ¿verdad? Pero sí el juez o los jueces en general tienen la obligación de controlar también la actuación de los fiscales, y en todo caso remite su actuación a la Fiscalía General del Estado para que por un órgano interno pueda controlar la actuación de sus fiscales. Nosotros no tenemos la posibilidad de sancionar a los fiscales porque solamente podemos sancionar a los abogados, que es lo que nos corresponde a nosotros. La actuación de los fiscales, o sea, si es actuaciones de disciplinaria, corresponde al fiscal general del Estado. Si hay actuaciones de fiscales irregulares, lo que hacemos es remitir, y muchos hicimos a través de auditoría, detectamos la actuación irregular también de los fiscales y remitimos sus actuaciones al jurado de enjuiciamiento de magistrados. La Corte en muchas oportunidades también suspendió a fiscales y remitió sus antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados cuando detecta que hay irregularidades en su actuación. Bueno, y los trámites de inconstitucionalidad, hay abogados del foro que mencionan que el proceso de admisión de inconstitucionalidades sigue siendo burocrático, que hay mucha, mucha burocracia. ¿Y qué medidas se pueden implementar para acelerar este proceso? Porque es importante también eso. Bueno, nosotros en la Sala Constitucional recibimos de 25 a 30 acciones de inconstitucionalidad por día. ¿Por día? ¿Cuánta cantidad? 25 a 30 acciones. Sí. Bueno, entonces sí es un problema de la carga que tenemos para que sea realmente rápido. O sea, cada ministro. No, la sala en general recibe de 25 a 30 acciones. Somos 3 ministros de la Sala Constitucional. Perdón, bueno, la sala. Ahora lo que hicimos es, el año 2024, en febrero, se implementó el sistema del sorteo público de preopinantes para admisibilidad y preopinantes para la cuestión de fondo. Para que los abogados en general tengan la posibilidad de controlar, tenga la trazabilidad de sus expedientes, ¿verdad? Que antes no se conocía porque uno presentaba la acción pero no sabía de dónde estaba. Entonces, con este sistema de sorteo público que se hace cada 15 días por Telejusticia, entonces el abogado ya puede conocer quién es el ministro preopinante de su causa. Bueno, y a partir de ahí hacer el seguimiento. Ahora estamos tratando de hacer algunas mejoras en la Sala Constitucional para una mejor atención a los abogados, que esperamos poder hacerlo a partir de febrero. ¿Cuánta gente está vinculada ahí a la Corte Suprema de Justicia? En líneas genéricas, todos los abogados, fiscales, los que trabajan ahí propiamente. Los que trabajan poder directamente dentro de la Corte son ministros de Corte, son los secretarios de Corte y los relatores y funcionarios en general. Pero la cantidad de abogados que plantean ya es imposible pero determinar. Los que trabajan oficialmente como funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, ¿a qué cantidad se arribaría, digamos, numéricamente? Cada ministro tiene un promedio de 14 a 15 relatores, más un funcionario que son auxiliares, como secretario, ordenanzas, que trabajan también dentro de la Administración de Justicia y dentro de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, son multiplicados por 9 ministros, hace más o menos más de 100 personas, ¿verdad? Y toda la gente que trabaja ahí para mantener ese edificio. Más los servicios auxiliares, claro, ¿verdad? Los servicios de justicia, los servicios generales. Pero la Corte en sí, yo le estoy mencionando, es la cantidad de funcionarios que dependen directamente o trabajan directamente con los ministros de Corte. Bueno, ¿y hay transparencia en la Corte? Esa es la gran pregunta siempre, ¿verdad? Estamos tratando de transparentar hoy en día. Ministro Santander, porque ¿cuándo se implementará un sistema informático? Eso es muy importante, que garantice la transparencia y la visibilidad
de los procesos en todas las salas de la Corte Suprema de Justicia? Porque eso es importante. Bueno, la sala penal y la sala civil ya tienen expediente electrónico. Por lo tanto, ya es transparente para los justiciables en general. O sea, los abogados que tienen causa ya pueden entrar directamente a controlar su expediente. Por lo tanto, pueden conocer cuál es la situación de sus expedientes en la Corte Suprema de Justicia. La sala constitucional es la que no tiene todavía el expediente electrónico. Lo que estamos tratando es de transparentar, y uno de los principios de la transparencia es el sorteo público, que es muy importante para que la gente maneje cuál es la situación, ¿verdad? ¿Quién le va a atender y quién no? ¿Quién le va a atender? ¿Quién es el ministro preopinante? Después también ya sabe quién es el segundo ministro que va a votar en su expediente, y también conoce el tercer ministro, ¿verdad? Que va a votar en su expediente. Es cierto, tenemos problemas en el sentido de que sea más acelerado todos los procesos, ¿verdad? Pero eso es en todas las salas constitucionales o tribunales constitucionales del mundo, es un problema siempre por la cantidad de expedientes o acciones que se presentan. Pero no es solamente en Paraguay que una acción de inconstitucionalidad duran 2 o 3 años. En todos los países del mundo dura eso. O sea, no estamos ajenos a eso. Ese tiempo. Y la formación de jueces, por ejemplo, ¿qué programas de formación y actualización se están implementando para los jueces con el fin de mejorar la calidad de las decisiones, en las decisiones judiciales, y adaptarse hacia los cambios en la legislación, digamos? Yo creo que Paraguay en ese sentido tiene un sistema de capacitación permanente de los magistrados en general, porque uno, aparte de egresar de la Facultad de Derecho, luego para entrar al sistema de justicia se exige, aunque no es obligatorio, la escuela judicial, donde se hace una capacitación permanente. Luego también la Corte tiene un sistema de capacitación de todo el año, en donde hacen cursos para los magistrados en general y también para los funcionarios en general. O sea, la capacitación es permanente a lo largo de todos los años, porque la Corte tiene una dirección que se encarga de hacer las capacitaciones. ¿Hay corrupción? No, eso es categórico, que siempre va a existir. ¿Hay en el sistema judicial? Sí, siempre va a existir. Nosotros no estamos ajenos a que hay un sistema o sea, hay vicios de corrupción de funcionarios y también de magistrados. Eso reconocemos de que existe. Ahora, cuál es la dimensión o la cantidad es imposible de saber. ¿Cómo se puede paliar eso? Ahora, lo que se hace es controlar para evitar el tema de la corrupción o combatir la corrupción. Incluso yo presenté un proyecto de acordada el año pasado para que se haga la correspondencia de bienes de los magistrados en general a través de la Contraloría. Se firmó el convenio con la Contraloría. Hoy en día se está remitiendo inclusive también la actuación de los jueces para que haga la correspondencia de bienes la Contraloría, y luego con ese elemento se pueda o no confirmar a los magistrados en general y también a los fiscales, ¿verdad? ¿Y qué estrategias, por ejemplo, se están llevando a cabo para prevenir y combatir justamente esa corrupción que se sabe que también existe dentro del sistema judicial? ¿Y cómo se puede garantizar la rendición de cuentas de quienes cometen estos errores, digamos, Y nosotros tenemos una dirección de auditoría jurisdiccional, en donde si hay denuncia de corrupción o hay denuncia de irregularidades procesales de los expedientes, automáticamente la Corte remite esos auditores a los juzgados para que haga una información, traiga ese informe a la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia la Corte pueda actuar. Y también, como le dije, uno de los sistemas es hoy en día el tema de la correspondencia de bienes, ¿verdad? Para que se pueda saber si hay o no enriquecimiento de magistrados por el cargo que ocupan. Pero por ahí pueden derivar nunca es a la pareja, a los hermanos, a los tíos, a lo que sea, a los familiares. Nunca se puede tapar todos los agujeros, ¿verdad? Pero se busca por lo menos se busca mecanismos para evitar la corrupción. Pero nunca vamos a evitar que ocurra eso
como vos decís, puede actuar testaferro, pero se busca ese sistema de que pueda, con auditorías, revelar un poco la situación de el famoso caso de los González Daer, por ejemplo, ¿verdad? El famoso caso de los González Daer. ¿Durante cuánto tiempo estuvo ahí como que, qué sé yo, martillando lo que ellos digitaban, ¿verdad? Bueno, él fue presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, por lo tanto tenía un poder casi absoluto sobre la vida y hacienda de todos los magistrados también en su momento, ¿verdad? O sea, por eso es que... O sea, el hermano de Ramón. El hermano de Ramón, Oscar. Bueno, Oscar, Ramón es una persona privada que, bueno, hizo su negocio y, bueno, hoy está condenado. Oscar González Daer también está condenado. Sí, bueno, pero está condenado, pero ya no está entre nosotros. Bueno, yo tuve como anécdota, yo tuve los dos casos de los González Daer. ¿Sí? De Ramón González Daer, en que confirmamos su condena, y también el de Oscar González Daer, que confirmamos su condena. Y que eso no. Usted no supo por dónde empezar a estudiar el tema, porque todo estaba... Pero eran casos concretos, ¿verdad? Que ya venía de un juicio oral previo. Lo único que hicimos nosotros es analizar si la sentencia... Y esa gente se enriqueció en demasía. Bueno, eso es lo que reveló el juicio oral de Ramón González Daer, que era tenía un patrimonio casi incalculable realmente. Creo que, bueno, lo que se pudo determinar judicialmente, creo que estaba por los $42 millones. Creo que era... No estoy seguro, pero creo que era lo que se pudo decomisar. ¿Por qué la gente acá que hace sus fechorías, que se sabe que roba, que mete la mano en la lata, no va presa? ¿Por qué? Hoy en día sí están ahí personas que están condenadas. Una de las políticas o una de las preocupaciones que yo tuve siempre es que la sala constitucional no sea un dique de contención de los procesos. Claro. Porque anteriormente, y te lo digo dique de contención, está bien. Te lo digo como juez penal de sentencia que se sentaba para hacer un juicio oral y de repente llegaba a los oficios de la sala constitucional para que el expediente vaya a la sala constitucional. Eso hacía que se evite hacer el juicio oral. Bueno, eso luego se resolvía en 3-4 años, volvía el expediente, pero a veces ya prescribía o ya se extinguía la acción penal. Entonces, por eso es que hoy en día nosotros casi, no te digo el 100%, pero por lo menos el 90% de los casos que se plantean acciones de inconstitucionalidad contra procesos penales, tratamos de resolver inmediatamente o devolver el expediente al día siguiente para que se haga el juicio oral. Por eso es que ves que se está haciendo los juicios orales en causas de corrupción pública y en todas las causas, inclusive de narcotráfico, ¿verdad? Que es lo que teníamos, el obstáculo que teníamos los jueces en general para hacer los juicios orales. Que había pedido de la sala constitucional para que el expediente principal se remita a la sala constitucional. Esa fuerza que tiene la Corte Suprema de Justicia en el Perú, por ejemplo, porque el Perú también es un país que tiene muchos vaivenes políticos, inclusive hay varios presidentes que fueron sacados del poder por cuestiones de robo y criminalidad y qué sé yo, y narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Se los suspendió a esos presidentes, se eligió a otro y siguió adelante, pero la parte judicial nunca se apeó de su sendero, siempre logró llevar a esta gente al patíbulo, como quien dice, ¿verdad? A que sean presos, que estén esto, que estén lo otro. En Paraguay eso no ocurre y nuestro poder judicial es mucho más en ese aspecto débil que ese poder judicial que es institucional, el del Perú. ¿Por qué se da esa diferencia? Porque ellos tienen lo que se llama el Tribunal Constitucional, que actúa fuera del Poder Judicial. O sea, no forma parte del Poder Judicial. Perú, Ecuador, tienen, Colombia, Chile tienen los tribunales. Chile creo que no, pero Colombia sí tiene los tribunales. Colombia, Ecuador y Perú. Constitucionales, que son tribunales que están fuera del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces sí tienen unas fuerzas
más importante otra vez que el Poder Judicial, porque ante los tribunales constitucionales se plantean las acciones contra los otros poderes del Estado. Y eso no tenemos acá. Nosotros no tenemos el Tribunal Constitucional, lo que tenemos es Sala Constitucional que forma parte del Poder Judicial. ¿Y eso no se puede implementar alguna vez? Y con una reforma constitucional sí se puede implementar, ¿verdad? Y lo que pasa en Brasil, porque ahora Bolsonaro, que fue invitado para la asunción de Trump, no pudo salir de su país. Se fue su hijo y su señora, pero él no pudo salir porque también está, digamos, retraído, ¿cómo se llama? Está formando parte de una cuestión que tiene que dirimirse ahí en la justicia. Tiene un proceso ahí. Tiene procesos penales que están siendo iniciados y jugados por el mismo Tribunal Constitucional. Y eso le impide, por ejemplo, salir. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahí la justicia funciona en el Brasil en ese aspecto? No, yo creo que el mecanismo judicial que ellos tienen es diferente. Yo propongo siempre... pensé y creo que es la idea que tengo, es que cuando se trata de miembros de poderes del Estado, esa fue una de las tesis que yo planteé, cuando se trata de miembros de poder del Estado, como diputados, senadores, ministros de corte o presidente de la República, sean juzgados por también miembros de Corte Suprema de Justicia, para que tenga más blindaje, ¿verdad? Que es lo que sucede mucho en los otros países, ¿verdad? Sí. Porque es diferente que un juez de primera instancia que tiene menor protección jurídica pueda juzgar a un presidente de la República, a un ministro de corte o a un senador o a un diputado. Entonces, en la reforma constitucional tenemos que pensar que los miembros de poder del Estado que cometan delitos sean juzgados también por poder del Estado. Entonces sí tiene más blindaje y tiene más protección para que se pueda realmente hacer los procesos, ¿verdad? Bueno, y ya vamos a ir cerrando esto porque agradeciéndole tremendamente el hecho de que se haya acercado hasta nuestros estudios acá, ministro Gustavo Santander Dans, acceso a la justicia. ¿Qué medidas se están implementando para garantizar que el acceso a la justicia sea equitativo para todos los ciudadanos de este país, especialmente para aquellos en situaciones vulnerables, que son los que anhelan justicia y nadie les hace caso, porque seguramente no tienen un respaldo económico y sabemos cómo viene la mano? ¿Cuándo va a ser la justicia justa para todos acá en este país? El ideal, no, el acceso a la justicia tiene muchos mecanismos, ¿verdad? Primero, como usted dice, el tema de la gente, el ciudadano más vulnerable, o el menor recurso, tiene posibilidad de recurrir a los juzgados de paz. En todo el país hay juzgados de paz. Sí. Y es gratuito. No tiene la obligación de contratar un abogado. Sí. Sin embargo, cuando es un juzgado de primera instancia, tiene la obligación de ir con un abogado porque el Código de Organización Judicial obliga a que las actuaciones se hagan bajo patrocinio de abogado. Pero ante los juzgados de paz no se requiere la necesidad de contar con un abogado que pueda acompañar sus escritos. Por lo tanto, sí está garantizado para todos. Además, acá en Paraguay tenemos el Ministerio de la Defensa Pública que actúa gratuitamente y que cualquier ciudadano puede acudir a ello para que realmente tenga garantizado su derecho al acceso a la justicia. Bueno, pero sabemos que siempre los más indigentes son los que se llevan la peor parte, se sabe eso. Y están aquellos que inclusive matan personas accidentalmente, ¿verdad? Pero no van presos. Bueno, eso ya depende mucho de la Fiscalía. Del tema de cuando se cometen delitos o hechos punibles, culposos como el accidente de tránsito, sí ya depende mucho de la actuación de los fiscales. Para que ellos hagan la investigación correspondiente y puedan requerir lo que corresponda al juez penal de garantías. Pero la gente vulnerable, la gente que no tiene posibilidades económicas, sí pueden ir a los juzgados de paz y también pueden litigar si
pueden litigar gratuitamente también haciendo un juicio sumario en donde justifica su indigencia o su imposibilidad de pagar a un abogado. Bueno, hay un caso muy sonado que todo el mundo está hablando también, estas famosas tobilleras electrónicas que se aplicó o se está aplicando acá, se está implementando, mejor dicho. ¿Cuál es el real resultado de estas tobilleras electrónicas y por qué ustedes, la Corte, decidió dar ese paso, digamos, como... Claro, es una cuestión sustitutiva seguramente de la cárcel. Hoy se aprobó por el Pleno de la Corte el protocolo para el uso de las tobilleras electrónicas. Eso ya ahora se va a implementar gradualmente a partir de un plan piloto, porque también hay que destacar, hay que mencionar que no se tiene la cantidad de tobilleras suficiente de tobilleras aún, porque empezaron respecto a la cantidad a implementarse este año, ¿verdad? Entonces no se tiene aún la cantidad, porque la gente cree que todo el mundo, o sea, que en el Poder Judicial o en el Ministerio del Interior hay tobillera para todo, ¿verdad? No hay. La realidad es no se tiene todavía la cantidad suficiente. Entonces lo que se decidió hoy en la Corte es implementar gradualmente con la hechos juveniles de violencia doméstica. ¿Y eso cómo es? ¿Eso es una tobillera que se le pone? Un aparato electrónico que se pone por la... ¿Y qué pasa si uno tiene que ir a bañarse, por ejemplo? ¿Se baña con la tobillera? Sí, tiene creo que un mecanismo para sacar y poner otra vez, pero lo que cubre es un espacio geográfico en donde ahí en la casa, del cual no puede salir el que tiene uso de la quiere decir que hay que tener un control férreo, porque... Y la policía tiene que tener el control. Tiene ellos un sistema de monitoreo que se está implementando también, y también un botón de pánico para la víctima en caso de que el que es el agresor pues se acerca a la víctima, ¿verdad? O sea, es un sistema que se usa en todos los países. Ojalá que acá también pueda ser útil. Todavía no tenemos resultado porque es nuevo. A partir de este mes se está aplicando o se va a aplicar. Y bueno, vamos a ver el resultado después para que se pueda evaluar y seguir o no en ese sistema, ¿verdad? Bueno, doctor, a ver, a nivel personal, si se despoja de su investidura de poderoso ministro de la Corte Suprema de Justicia, a nivel personal, Gustavo Santander Dans, ¿qué sueña usted respecto a la justicia nacional? ¿Cómo debe de brindarse la justicia al ciudadano correctamente a partir de, qué sé yo, de algún momento, ¿verdad? Sin ningún tipo de escollos, de trabas, de mecanismo? ¿Cómo debe de ser un respaldo judicial acorde a la libertad de las personas? Porque estamos supuestamente en democracia, estamos en libertad, ¿verdad? ¿Y cómo debe de comportarse a su criterio personal la justicia en Paraguay? Bueno, mi sueño cuando ingresé al Poder Judicial fue la de ser ministro de Corte Suprema de Justicia. Sí, hoy llegué a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y mi sueño es legar una justicia independiente y fortalecida. Muy bien. Para la defensa especialmente de la libertad de las personas. O sea, nosotros creo que el Poder Judicial, una de las funciones principales es proteger la libertad del ciudadano o la ciudadana, ¿verdad? Porque, bueno, de todo modo también yo fui parte de los jóvenes que fueron... que tenían restricciones en su libertad cuando era estudiante. Entonces, también. Por eso es que yo siempre... mi sueño es dejar como legado un Poder Judicial independiente, fortalecido y que sea de fácil acceso al ciudadano. Bueno, justamente. Que el ciudadano no le sea un obstáculo insuperable llegar al Poder Judicial. ¿De qué signo político es usted? Yo fui militante del Partido Colorado, de la Juventud del Mopoco en ese entonces, en la época de Stroessner, ¿verdad? Del Mopoco, sí. Yo fui parte de la Juventud del Mopoco en la época de Stroessner. Que sufrió también. Sí, muchos compañeros. ¿verdad? Por eso es que yo valoro mucho la libertad. Yo creo que es lo que todos los paraguayos tenemos que defender siempre. Y estamos nosotros capaces Paraguay está capaz de
está siendo capaz de todos estos pensamientos, cristalizar todos estos pensamientos que usted tiene también como... Yo creo que el sueño de todos los paraguayos sí es defender la democracia y una justicia independiente y de fácil acceso a los ciudadanos. ¿Y la justicia cuándo va a ponerse definitivamente los pantalones largos? Porque se habla del poder legislativo, del poder ejecutivo, y siempre la pata coja es la justicia. ¿Cuándo se va a poner a la altura de los otros poderes la justicia? Y yo creo que es un proceso en que nosotros tenemos que ir construyendo como miembros de la Corte Suprema de Justicia para fortalecer el Poder Judicial y tener realmente una justicia independiente para garantía de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que el Poder Judicial, cierto, tiene muchas críticas, pero está tratando de mejorar la administración de justicia en el Paraguay. Se está implementando muchos mecanismos, se está estudiando cómo se puede tener más acceso a la justicia, tener más facilidad, más celeridad en los procesos. Yo creo que ese es nuestro problema principal, es el tema de la celeridad, como le dije, la famosa mora judicial. Creo que ese es nuestro déficit como Poder Judicial. Yo creo que una vez que superemos eso, vamos a tener ya un Poder Judicial fortalecido. Bueno, ministro, doctor Gustavo Santander Dans, muchísimas gracias. Un gran placer y un gran honor de que haya estado usted acá. Lo despedimos así con todos los aplausos también correspondientes. Bueno, muchas gracias y saludos a los compañeros suyos allá, a los colegas, a los otros ministros. Y porque yo creo que ellos también se miran en el espejo, ¿o no se miran? No, todos tenemos autocrítica. Todos se miran ahí en el espejo. Todos hacemos autocrítica. Nosotros no nos quedamos con que no creemos de que todo es maravilloso, ¿verdad? Sabemos y discutimos entre nosotros y sabemos y hacemos autocrítica. También a veces no se hace en público, pero se hace en privado, en las sesiones de la Corte, para que esto se pueda mejorar. Y realmente para mí fue un gusto compartir contigo, realmente igualmente una personalidad de los medios de comunicación. No, por favor, pero dice que usted antes nos veía en Hola Música. Hola Música, yo veía, sí. Por eso es que a mí realmente es un honor venir a compartir, porque cuando era más chico veía en la televisión el programa Hola Música. Hola Música. Para nosotros una enorme satisfacción, deseándole todo el éxito del mundo, ministro Santander Dans, a su familia y a los colegas también suyos ahí de la Corte Suprema. A ver si lo podemos invitar también. Yo le invité ya un par de veces, pero después vinieron las vacaciones a Benítez Riera, que quisiera compartir con él también, antes que por ahí se diluya su mandato, digamos, ¿verdad? Le hago llegar su invitación. Sería interesantísimo poder charlar con el doctor Benítez Riera. Bueno, muchas gracias a todos y vamos y en particular a usted, a su familia, éxitos para este 2025.